Órganos que componen el sistema digestivo y función durante el proceso de alimentación. Los órganos principales son la boca, la faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado, páncreas, hígado, intestino grueso y ano. La boca. Aquí comienza el proceso de la masticación, en donde nuestra saliva libera una sustancia llamada amilasa, peptialina, la cual se encarga de dividir azúcares y almidones. Faringe. La faringe es la vía de paso que tienen en común el aire y la comida. Se abre en dos vías. Una permite que la comida pase al esófago. Esófago. Es un órgano que mide alrededor de 25 centímetros y es el esfínter esofágico inferior que regula el paso del bolo del esófago al estómago y que previene el reflujo del contenido gástrico. Estómago. Es un órgano con forma de G que se localiza por debajo del diafragma. El estómago mezcla el bolo con las secreciones de las glándulas gástricas, pepsina, que inicia la digestión de proteínas y ácido clorhídrico. Disuelve los alimentos y protege las bacterias y otros microorganismos. Intestino delgado. En la primera porción, llamada duodeno, se secreta un moco alcalino que se encarga de neutralizar el ácido gástrico del quimo. Además, desemboca el ámpula de Vater, unión del conducto colédoco y el conducto pancreático, que lleva las secreciones producidas por la vesícula biliar y el páncreas. Al mezclarse con el quimo, forma el quilo. En el yeyuno e ileón continúa el proceso de la absorción de las sustancias del quilo. Páncreas. Vierte amilasa, quimiotripsina y lipasa para digerir carbohidratos, proteínas y grasas. Además esparce bicarbonato para neutralizar la acidez del quimo a través del conducto pancreático. Hígado. Es un órgano que se encuentra debajo del diafragma. Del lado derecho del abdomen, entre sus funciones está secretar la bilis, la cual posteriormente se almacena en la vesícula biliar y se vacía en el duodeno mediante el conducto colédoco. Intestino grueso. El intestino grueso se lleva a cabo la absorción de agua y electrolitos a partir del quilo. Y finalmente el ano. Por aquí, antes de pasar por el recto, salen los desechos finales de la comida al exterior. Posteriormente, los factores de riesgo para padecer gastritis, sobrepeso, obesidad y osteoporosis. Algunos factores de riesgo de la gastritis son la infección bacteriana, estrés, consumo excesivo de alcohol, reflujo de la bilis del estómago, enfermedad autoinmune, ingesta de analgésicos. Factores de riesgo de sobrepeso y obesidad. Edad, embarazo, genética, mala alimentación, sedentarismo, inactividad y medicamentos. Factores de riesgo de osteoporosis. Edad, historia de fracturas previas, historia familiar, inactividad física o sedentarismo, fumar, medicamentos, bajo peso corporal, mala alimentación. Algunos mecanismos termorreguladores en situación de frío o calor. En este caso, mecanismos fríos, incremento de la producción de calor mediante tiritar, ingerir alimentos, hiperactividad, incremento de la secreción de noradrenalina y adrenalina. Los que disminuyen de la pérdida de calor mediante adoptar una posición fetal, erizamiento de la piel y vasoconstricción. Del otro lado tenemos los mecanismos de calor, incremento de la pérdida del calor mediante sudoración, aumento de la respiración, vasodilatación cutánea y disminución de la producción de calor mediante hipoactividad y al no ingerir alimentos. La fiebre es un aumento temporal en la temperatura del cuerpo en respuesta a alguna enfermedad o padecimiento. Se produce cuando el área del cerebro llamada hipotálamo, también conocida como termostato, del cuerpo aumenta en el punto de referencia a la temperatura normal del cuerpo. Cuando esto sucede, es probable que sientas frío y que debas de abrigarte o envolverte en una manta, o puedes tener escalofríos para generar más calor corporal, lo que con el tiempo tendrá consecuencia una menor temperatura corporal. La fiebre o la temperatura corporal elevada puede ser causada por un virus, por una infección bacteriana, agotamiento por calor, algunas enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide
un tumor maligno, algunos medicamentos como los antibióticos, algunas vacunas como la vacuna de la difterina, tétanos y tosferina. La excreción consiste en eliminar de nuestro cuerpo los residuos producidos por la actividad celular. Estos residuos están disueltos en la sangre y son expulsados al exterior por el aparato excretor. El aparato respiratorio colabora en la excreción, ya que mediante el intercambio de gases elimina el dióxido de carbono. El aparato excretor está formado por el sistema o aparato urinario y por las glándulas sudoríparas. El aparato urinario es el conjunto de órganos que producen y excretan la orina, el principal líquido del desecho del organismo. El aparato urinario humano consta de riñones, los uréteres, la vagina urinaria y la uretra. La orina se forma en los riñones, se filtra a través de los uréteres, se acumula en la vejiga y es expulsada al exterior por la uretra. Los riñones es la pareja de órganos cuya función es la elaboración y la excreción de la orina. En el ser humano, los riñones se sitúan a cada lado de la columna vertebral, en la zona lumbar y están rodeados de tejido graso. Tienen forma de judía, miden 12 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho y 3 centímetros de grosor. Pesan alrededor de 150 gramos cada uno. En su interior se distinguen dos zonas, la corteza, de color amarillento y situada en la periferia, y la médula, la zona interna y rojiza. Un riñón es en esencia un filtro que actúa como órgano regulador, mantiene la sangre una cantidad siempre igual de agua y sales y la glucosa. Órgano depurador. El riñón extrae de la sangre los productos nocivos como la urea o el ácido úrico y los expulsa al exterior. Pelvis renal. Debajo de la corteza y de la médula se encuentra la pelvis renal, una cámara interior subdividida que recolecta la orina y la digiere hacia el uréter. En ella entran y salen respectivamente la arteria y la vena renal. Nefrón. En la capa exterior se encuentran diminutos filtros llamados nefronas, con una extensa red de vasos sanguíneos que se encargan de filtrar la sangre y formar gota a gota la orina que se reúne en la pelvis renal. Cada nefrón consta de 3 partes principales. El glomérulo de Malpighi, una estructura esférica formada por un ovillo de capilares sanguíneos, de los cuales se toma el líquido de la sangre a través de las paredes capilares porosas. La cápsula de Bowman, que tiene forma de una capa hueca y presenta doble membrana. En su centro se encuentra el glomérulo de Malpighi. Un tubo renal y contorneado. Este fino tubo es la continuación de la cápsula de Bowman. Tiene la forma de asa y está rodeado de una red de capilares sanguíneos. Este túbulo se divide en 3 partes. El túbulo proximal, que es un conducto sinuoso que sigue a la cápsula de Bowman. El asa de Henle es un conducto muy fino en forma de U. Y por último está el túbulo distal. Se desemboca al final de uno de los túbulos renales o colectores que hay en la médula renal. Las vías excretoras son conductos y cavidades que comunican los riñones con el exterior. En ella podemos encontrar 3 conductos. Los uréteres son 2 largos tubos que van desde la pelvis renal hasta la vejiga urinaria. Están constituidos por la fibra muscular lisa y el epitelio mucoso y terminaciones nerviosas. La vejiga, órgano hueco que se almacena la orina formada en los riñones. La orina llega hasta la vejiga procedente de los riñones por 2 uréteres y se elimina hacia el exterior a través de la uretra. La vejiga de la orina es un depósito elástico formado por fibra muscular lisa que tiene una capacidad que varía en torno a 1 litro. Por último está la uretra, que es el conducto a través del cual se elimina la orina hacia el exterior. Es un tubo que parte desde la zona inferior desde la vejiga y posee en su comienzo 2 esfínteres o válvulas musculares que controlan el paso de la orina.
Este conducto es diferente en cada sexo. En el hombre interviene la función reproductora. Tiene una longitud de 17 a 20 centímetros. Se distingue en tres partes: porción pélvica, rodeada por la próstata, porción membrosa y porción esponjosa. Por otro lado, la uretra femenina tiene una longitud de 3 a 4 centímetros y va desde la base de la vejiga al exterior, terminando entre los dos labios menores delante de la abertura vaginal. Bueno, vamos a empezar con la presentación del punto 6 y 7 de la evidencia, que se trata de las características de los 3 puntos de tejido muscular del cuerpo. Bueno, existen 3 tipos de tejido muscular. Es el esquelético, el cardíaco y el liso. El esquelético está constituido por fibras de aspectos estirados. Estas son cilíndricas y miden entre 10 y 30 centímetros de longitud. Al momento de unirse forman el músculo esquelético y la mayoría están unidos al hueso. Además, permiten los movimientos y el equilibrio. El músculo cardíaco, estas también son estiradas y miden acerca de 0.1 milímetros de longitud. Por lo tanto, constituye la mayor parte de las paredes del corazón. El músculo liso, estas células de este tejido son fusiformes y miden entre 0.02 y 0.5 centímetros de longitud. Este tejido está presente en la pared de las estructuras huecas, como los vasos sanguíneos, la vía aérea y el sistema digestivo. Bueno, después viene el proceso de contracción del músculo esquelético. Para empezar, el tejido muscular es contráctil, o sea, se contrae al ser estimulado. Para esto se encuentran las miofibrillas, que se encargan de la contracción muscular, donde se pueden observar los filamentos gruesos y delgados, que a la vez estos constituyen los sarcómeros, que son las unidades funcionales de las miofibrillas. Un buen ejemplo para la contracción muscular es el ejercicio, ya que estas se deben de activar las unidades motoras mediante la unión neuromuscular. Esto consiste en una unión que permite el paso de un impulso eléctrico entre dos neuronas, entre la terminal axónica, y una fibra muscular. Les voy a hablar acerca de los tipos de contracciones que se puede presentar en el músculo, que en este caso serían dos, que sería la isotónica, es cuando la tensión es constante y la longitud varía. Este tipo de contracción se utiliza al movilizar el cuerpo o desplazar objetos. Y la segunda sería la isométrica, que sería cuando se genera tensión, pero el músculo no cambia de longitud. Esta contracción se utiliza para mantener la postura y sostener objetos en una postura fija. Al momento de realizar algún ejercicio ocurren diversas adaptaciones, ya sean musculares, cardiorrespiratorias y metabólicas. En cuanto se refiere a los músculos, según su función, los factores genéticos y el entrenamiento es la proporción de tipos de unidades motoras o fibras que se tendrá. Por ejemplo, en los músculos que están en constante contracción, como los del cuello y la espalda, poseen más fibras del tipo 1. Los músculos que están activos todo el tiempo, como los brazos, tienen fibras tipo 2. Genéticamente hablando, las personas que tienen más fibras del tipo 2 pueden destacar en actividades como carreras cortas o levantamiento de pesas, y las que tienen tipo 1 en actividades de resistencia como maratones. Es posible modificar ciertas características al realizar algún tipo de ejercicio. Así, al realizar las actividades de manera regular y repetitiva como el ejercicio aeróbico, se incrementa el suministro de oxígeno en los músculos y el número de mitocondrias, al igual que los capilares. Ahora vamos a hablar un poco sobre algunas lesiones que se pueden presentar. Pueden ser agudas, que se presentan durante la práctica del deporte y están asociadas generalmente a accidentes como traumatismos, o sea, golpes con otras personas, el suelo u otros objetos. Este tipo de lesiones se encuentran las fracturas, heridas, contusiones y luxaciones. Ahora, las lesiones crónicas o por sobrecarga se presentan por la repetición de movimientos al correr o lanzar cosas. Estas lesiones se desarrollan durante periodos prolongados.
Algunas de estas lesiones se ven en los huesos, fisuras, tendones, inflamación o cartílagos. En el músculo, hueso o articulaciones se encuentran las siguientes lesiones asociadas al deporte. Decía las heridas, que son lesiones con pérdida continua del tejido. Las abrasivas se producen por fricción, este daño en la piel, tejido cutáneo y subcutáneo. Cortantes se producen por objetos afilados, ya sea vidrios, cuchillos, etc. Dejando bordes regulares, dependiendo de su profundidad, pueden llegar a dañar el músculo y otros órganos, al igual que las punzantes y contundentes. Ahora, las punzantes, provocada por objetos con punta como clavos o varillas. Las contundentes, provocadas por objetos rumos como las piedras. Hablemos un poco sobre las contusiones. Son las lesiones deportivas más frecuentes. Son causadas por traumatismos, o sea, golpes directos que provocan inflamación y sangrado. En estas lesiones se observan hematomas, o sea, la sangre coagulada, que se puede decir así, o colecciones de sangre que se escapan de los capilares dañados hacia el espacio intersticial. La distensión se presenta cuando el músculo es sometido a un estiramiento exagerado, ya sea por actividad física, esfuerzo excesivo, calentamiento inadecuado o falta de flexibilidad. El esguince se presenta cuando los ligamentos que mantienen la estabilidad de las articulaciones son forzados y se distienden o rompen. Esto causando porque las articulaciones son forzadas a realizar movimientos para los que no están diseñados o listos, ya sea de forma aguda o crónica. Luxaciones es cuando los huesos se desplazan fuera de la articulación debido a un movimiento forzado o un traumatismo. Y por último sería la fractura, que sería uno de los más graves, que es la pérdida de continuidad ósea. Se produce cuando se aplica una fuerza que exceda la fuerza del hueso, o sea, el hueso se rompe. Puede ser en mecanismos directos, ya sea traumatismos, o indirectos, que sean fuerzas que actúan a distancia y donde se produjo la fractura, tales como tracción, compresión y rotación. Dependiendo de sus características, pueden ser cerradas, o sea que no hay lesiones de la piel, o abiertas, se observan las heridas y el hueso fracturado. También dependiendo de cuántos fragmentos se forman, pueden ser simples o multifragmentadas. Estas lesiones no se pueden prevenir por completo, pero si conoces bien tu cuerpo y conoces tus límites, sabrás cómo no provocar alguna de estas.